Dale. ¿Cómo anda? Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe, vamos. Vamos. Mañana análisis de sistema, el lunes paradigma y programación. Ese dicho, ¿viste? Es viernes y tu cuerpo lo sabe, que alguno le avise a mi cuerpo que es viernes, por favor, porque está destruido ya a esta altura. Che, así que vienen complicados. ¿Qué tienen el lunes? Mañana análisis de sistema. Eso, y el lunes paradigmas. Bueno, tiene un entretenido fin de semana, por lo visto. Crimi. Y bueno, hay que poner del pecho a las balas, como quien dice. Bueno, ¿cómo anduvieron la semana? ¿Bien? ¿Todo bien? Ya imagino que pensando en lo que van a hacer de cuando se terminen estas tortuosas horas, y bueno, y ya ponerse a estudiar el fin de semana. Así que la vida del estudiante, no queda otra, muchachos. Pero quédense tranquilos que en algún momento se termina. Sí, igual está buena esta materia, la verdad. Bueno, buenísimo. Mientras logramos mantener su atención, pero bueno, hay algunos temas un poco más aburridos que otros, y bueno, por más que yo me disfrace de payaso, no hay forma de hacerlo interesante, así que en esos casos, bueno, no queda otra que respirar profundo y aguantar. Tengo un pequeño inconveniente yo, y no tomé nota de dónde quedamos al final de la clase pasada. ¿Llegamos a empezar a ver la unidad de Linux o quedamos que la empezábamos a ver hoy? Llegamos hasta los ejercicios creo que era PowerPoint. Perfecto. Llegamos entonces al primer ejercicio propuesto, ¿puede ser? Digamos que teníamos que usar el CAT y todo eso, ¿sí? Estamos mejor entonces de lo que pensaba, digamos, no los voy a tener hasta tan tarde. Bueno, excelente. Esperen que saludo por el chat. Hola a todos. Algunos se están conectando recién. Bueno, excelente. Entonces, ahora sí que ustedes me dijeron, ya sé de dónde retomar. Bien, ¿recibieron todos la presentación, digamos, que mandé por correo? Que básicamente era la misma que empezamos a ver la clase pasada. Por las dudas de que no la hayan recibido, yo les voy a mandar los enlaces ahora por el chat. El primer enlace que les mando es el mismo archivito que van a ver ahora, que vamos a ir viendo en conjunto. En este caso en particular sí mandamos el material, porque como todavía no está subido al campus, se los mandamos puntualmente para que lo tengan a mano. Ahí va la presentación, si no lo recibieron en el correo que mandé, ahí lo tienen. Y también digamos que en el correo que les mandé algo de bibliografía, por si les interesa profundizar el tema. Ahí, son dos Biblias, una en español, Biblia de Linux, hecha por... Cortitas, por suerte. Sí, son bien cortitas, sí, digamos, como todo libro, si empieza con la palabra Biblia, no es corto ya de por sí, y ya, digamos, demanda mucha lectura. Pero bueno, a ver, son recursos como para que los tengan a mano. Una de ellas es una Biblia en español, está hecha en español, digamos, es de la editorial Users. Si alguno de ustedes en algún momento y tiene una buena cantidad de años ha usado alguna vez o ha comprado una revista Users, es de la misma editorial. La verdad que la calidad es buena, digamos, el contenido está bastante interesante, y lo adicional que tiene interesante es que está en español, que en general la bibliografía de este estilo uno la suele encontrar en inglés. Y también les mandé, digamos, la idea era que les llegara el enlace, espero que los haya llegado. A ver, tengo a alguien más desconectado, denme un chiquitín. Ezequiel, acá está, ahí está. Es una Biblia en inglés, digamos, es la 10ª edición de la edición 2020, es renueva, recontra Garfio y parche, digamos, pero bueno, digamos, ahí la tienen para ver, digamos, es bastante extensa, y el autor es bastante conocido, digamos, desarrollando contenido de Linux. A ver, esperen que anoto los últimos que se conectaron para tener solamente una estadística, no a modo de asistencia. A ver, se conectó Ezequiel. ¿Y quién más? Ahí estamos. Un segundito nomás, ya pongo los presentes acá y listo. Y Ezequiel por atrás. Perfecto. Bien. Bueno, ahí les tienen que haber llegado entonces esos 3 enlaces. Y por las dudas, yo no se los recordé cuando empezamos a charlar con esto la última vez. Recuerden que yo en la presentación inicial de la materia les había mandado unos enlaces donde podían acceder a una consola directamente de Linux online sin necesidad de instalar nada.
Se los voy a volver a mandar en el caso de que por ahí les pique la curiosidad y quieran volver a chequear esto que nosotros vamos a ver muy raudamente en el día de hoy, sin necesidad que tengan que instalar ningún software en su máquina. Ahí están los 3 enlaces. El primero de ellos es el más simple, digamos, era el que nos permitía elegir la consola del sistema operativo de los que ahí se muestran. Los otros 2 son un poco más complejos, pero básicamente son todos los mismos, una consola Bashell, digamos, online, sin necesidad de tener que instalar nada. Bien, voy a compartir entonces la presentación. De lo que habíamos visto, digamos, habíamos llegado hasta el ejercicio ese del que había que utilizar el comando cat. Hace falta, digamos, que hagamos un repaso, digamos, de la parte, digamos, más formal, digamos, de lo que es el GNU Linux, digamos, de lo que es GNU, que son las partes de las aplicaciones per se, y Linux es el kernel, que, digamos, sumando el proyecto más el kernel se transforma en la distribución. Cómo es la arquitectura del sistema, que teníamos hardware, kernel, la API para acceder al kernel, las aplicaciones, base GNU, las aplicaciones de usuario, el shell de consola y el shell gráfico. Después de eso habíamos comentado un poco las funciones del núcleo, que eran las aplicaciones que integraban el componente GNU, por así decirlo, que, digamos, a grandes rasgos son editores, compiladores, intérpretes de comando, todo el tipo de aplicaciones que ustedes pueden necesitar para sacarle jugo a su equipo. Después hablábamos del syscall o la interfaz de llamada al sistema, que es como una especie de API, digamos, que se tiene y que brinda el kernel del sistema, del kernel propiamente dicho, y a través de estas llamadas yo puedo acceder a funciones del kernel para realizar alguna determinada función. Habíamos charlado de las distribuciones, les había mostrado este gráfico simple y me recuerdo que uno de ustedes buscó el completo, que es bastante más caótico que ese. Y un poco habíamos decidido charlar, digamos, de que usábamos Debian por una cuestión de estabilidad y que, bueno, de que en la cátedra era la que más usábamos. Comentamos también la política, digamos, la licencia pública general, la GNU, que básicamente charlaba y hablaba de que tenemos varias libertades. La principal es que podemos usar el programa para cualquier propósito. Y la segunda, que también es muy importante, digamos, tenemos la posibilidad de estudiar y ver cómo trabaja el programa. Y que para eso sí o sí necesitamos el acceso al código fuente. La principal diferencia que hay entre software de código abierto o software libre, si quieren llamarlo de alguna manera, es que además de acceder al binario compilado para la plataforma, de hecho en algunos casos ni siquiera accedemos al binario, en algunos casos hay que descargarse el código fuente y compilarlo para la plataforma que uno lo tiene que usar. Eso generalmente sucede si uno quiere usar un paquete muy nuevo y todavía no están los binarios disponibles en el sitio del desarrollador, generalmente le ofrece el código y le da las instrucciones de cómo compilarlo para cada arquitectura y a partir de ahí lo pueden empezar a usar. El código fuente es fundamental, digamos, sin el código fuente uno no puede ver cómo se hacen las cosas y no las puede modificar en caso que tenga la capacidad de hacerlo. Bueno, después tenemos la capacidad o la libertad de distribuir copias y luego la tercera libertad es de que podemos distribuir copias modificadas a terceros para que esto sea un círculo virtuoso y todos se beneficien de ese proceso. Habíamos hablado de la shell. Esto lo estoy haciendo bien rápido. Si por ahí hay algo que quieran sobre que charlemos en particular, me avisan puntualmente. ¿Sí? Total, esto nosotros ya lo vimos. Es simplemente un repaso así raudamente como para ponernos en la posición donde habíamos terminado. Hablábamos de la shell. Yo les había comentado de que si bien las últimas versiones de las distribuciones actuales también traen una shell gráfica, cuando uno habla de equipos que van a trabajar como servidores, trata de darle mayor importancia a la posibilidad de aprovechar los recursos de hardware que tenemos. Entonces, por ahí, una shell gráfica para un servidor no tiene mucho sentido, aunque eso no significa que algún administrador se pueda valer del entorno gráfico de la distribución para administrarlo. En general, hoy en día casi todas las distribuciones, o la gran mayoría de ellas, vienen con la shell que es Bash, digamos que es una versión bastante conocida, y es sobre la cual nosotros vamos a trabajar. De hecho, los enlaces que yo les mandé recién son de otras distribuciones, no son de Linux, no son de Debian, pero como es el mismo tipo de consola, los comandos son perfectamente compatibles.
Bueno, acá un poco de por qué habíamos hablado de elegir Debian, un poco porque es lo que conocemos y lo que nos sentimos cómodos utilizando. Y después también porque, bueno, es bastante estable, tiene bastante historia, si ustedes se fijan en el listadito en este gráfico de evolución. Desde que salió se mantiene con una línea recta y avanzando hacia el futuro, por suerte. Tengo a alguien más esperando, miren, recién lo enganché. A ver, admitir. Ahí está. Guárdenme. Ahí está. Perdón. Bien. Es estable, digamos, es bastante uniforme en cuanto a su evolución. Es bastante abierta en cuanto a incorporar nuevos software o nuevos paquetes a la distribución. Y de hecho también es muy estricta, digamos, para hacer la evaluación de ese software que se va a agregar. Y cuando la distribución pasa a su versión estable, todos los paquetes que la integran ya fueron lo suficientemente probados como para instalarlo tranquilo en un ambiente de producción. Debian, digamos, también fue una de las primeras distribuciones que incluyó los gestores de paquetes, y esos gestores de paquetes nos permiten actualizar el sistema e instalar nuevas funcionalidades mediante un software integrado dentro del mismo sistema operativo y que se conecta a los repositorios. Esto antes se conectaba a los CDs de instalación que venía, porque a vos te llegaba a tu casa el CD o el DVD de la distribución. Hoy en día, con el ancho de banda que tenemos en Internet, directamente nos conectamos a los repositorios propios de cada distribución y bajamos el software que haga falta. Bueno, también tiene la característica el Debian en particular de que puede actualizarse de una versión a otra sin tener que reinstalar, obviamente guardando los cuidados necesarios. Si yo tengo un software que está andando bien en la versión actual, por ahí tengo que ver si cuando se actualizan las librerías y se actualizan ciertas cosas del sistema operativo, si me sigue funcionando. Eso es lo que se recomienda, es hacer un upgrade en un ambiente de testing, probar todo, y cuando todo anduvo bien, lo hacen directamente en producción. Bien, también habíamos hecho un pequeño comentario de cómo era la consola, digamos, el acceso a la consola. Pensé que yo acá ya voy a abrir mi VirtualBox. Bueno, la otra alternativa que tienen para acceder a una consola era virtualizar. Digamos, si tienen una máquina con recursos intermedios y tienen el set de instrucción de virtualización, una máquina virtual les puede andar bastante bien. Y bueno, acá digamos teníamos el nombre de la distribución, Debian GNU Linux, la versión 10, el nombre del equipo, el número de la terminal virtual a la cual se conectó, y acá nos pide un login. Obviamente, para poder entrar a la consola o acceder al sistema tenemos que tener una cuenta válida. En este caso se está ingresando como el usuario root, que sería el equivalente dentro de los sistemas Windows al administrador. Una vez que entramos, nos suele mostrar información de último acceso, algo de cómo está, de la versión del kernel que tenemos instalado, y también un mensaje del día que es personalizable. Creo que habíamos jugado un poco con eso y lo habíamos editado. Espérense a ver si se me terminó de loguear. Sí, perfecto, ahí está. Esperen que voy a dejar de compartir esto y compartir la pantalla acá. Bien, ahí tendrían que tener, tendrían que estar viendo mi consola del sistema operativo. Entonces ahí voy a intentar ingresar como root. Una clave súper secreta. Y ahí me mostró, tal cual como les decía, cuándo fue la última vez que me logueé, algo de información del kernel, y me muestra un archivito que se llama Message of the Day, que está guardado en la carpeta etc, que nosotros vimos que teníamos la capacidad de mostrarlo con el comando cat. Y ahí tenemos el mensajito. Y también habíamos visto que lo podíamos editar con el comando B. Es un editor que es bastante rústico, bastante duro, pero digamos los fanáticos de consola de Linux usan ese editor. Yo, digamos, para los principiantes les recomiendo otro editor, que es el Nano, que también viene en general siempre instalado en las distribuciones de manera predeterminada, y si no está se instala fácilmente.
Y es bastante más simple, no reniegan con las combinaciones de tecla, y fíjense, acá me muevo con las bueno, ustedes no están viendo mi teclado, pero estoy moviendo el cursor con las teclas de dirección de cursor, algo que en el VI no es algo tan sencillo. Entonces, si yo quisiera hacer alguna edición acá, creo que habíamos hecho algo parecido la otra vez, digamos, hago los cambios. Abajo tenemos una serie de ayudas de cómo guardar y demás, utilizar distintos comandos. El sombrerito hacia arriba significa que va con la tecla control, por ejemplo, para guardar el archivo hago control O. Me dice si lo quiero grabar a etc motd, le digo que sí, y con control X salgo. Si yo ahora salgo de la consola y me vuelvo a loguear, ahí nos dice hola comisión 209 al final, tal cual como lo habíamos editado. Perfecto. Bueno, vamos a ver el VI también, para que no me acuerdo si se lo había mostrado la otra vez. Bueno, y acá fíjense que es bastante más rústico, no hay ninguna ayuda, no hay nada. Por ejemplo, para borrar una fila tengo que tocar 2 veces la tecla D. Y por ejemplo, para grabar tengo que poner 2 puntos W y la Q para salir. Es decir, no es difícil, es medio críptico, pero una vez que uno se empiece a acostumbrar a usarlo, es como todo, es como andar en bicicleta. Una vez que aprendiste, ya está bueno. Y ahí ya lo modifiqué y quedó como estaba antes. La parte superior, donde dice Linux, DevTest 4.19 y demás, acá en la presentación, esperen que lo que voy a hacer, voy a compartir la pantalla completa, así podemos pasar de un lado al otro. Hasta acá venimos bien, ¿no es cierto? Esto ya lo habíamos visto todo, digamos, solamente lo estoy repasando así medio rapidito. Igual, si ustedes detectan algo que quieran preguntar, no hay ningún problema. Espérense que ahora se me pianto. Acá. Vamos a compartir la pantalla completa. Ahí está. Bien, entonces acá tenemos la consola de un lado y tenemos la presentación. Bien, excelente. Así deberían verlo. Espero que yo lo veo así, espero que ustedes lo estén viendo igual, ¿no es cierto? Sí, sí. Excelente. A ver, volvamos un poquitito para atrás. La presentación está acá. Acá al costado dice uname, digamos, esta información puede replicarse con el comando uname. La información esta que figura acá dice Linux DevTest 4.19, se puede recuperar también con el comando uname. Uname-a, fíjense, también me muestra esa información. Es básicamente la información del kernel, también tiene otras opciones. ¿Cómo hacía para mostrar la ayuda de un comando? ¿Se acuerdan? Guión H o guión help. Guión help, perfecto. Ahí lo tenemos y tenemos toda la ayuda que hay integrada. Y otra opción teníamos ver las páginas del manual del comando. Era man y el nombre del comando. Digamos, el manual era un poco más formal, por así decirlo, tiene un poco más de formateo y demás, es más fácil de leer. Y teníamos la facilidad que podíamos ir subiendo y bajando hacer scroll del contenido cuando hacemos el man es bastante más complejo. Bien, por ejemplo, si yo quisiera mostrar el nombre del equipo, fíjense que dice la N no de name, tendría que hacer el comando uname-n, y ahí me dice devtest, que esto debería coincidir con el contenido del archivo etc hostname que se configura al momento de instalar el equipo cuando te pide el nombre. Perfecto, es el mismo, anda bárbaro. Y habíamos visto también que, por ejemplo, si yo quería ver la versión del comando cat, poníamos cat version, y ahí nos daba la versión y alguna información sobre quién lo escribió y demás. Con uname pasa lo mismo. Version, y esto un poco era que a medida que uno se empieza a familiarizar con los comandos, ciertas cuestiones son bastante similares de un comando a otra. No lo que hace el comando en sí, pero sí la forma de aprender a usarlo. El guión-help es famoso porque, digamos, casi todos los comandos lo tienen, y el guión-version empezamos a ver que también es bastante común. Cuando hacen el guión-version les da alguna información adicional sobre quién fue el escritor y, bueno, y a qué paquete pertenece el comando, a qué paquete de utilidades de GNU pertenece. Bien, el comando cat ya lo estuvimos usando hasta recién. Había un ejercicio que pedía hacer ciertas operaciones. Vamos a ir hasta ese. Bueno, acá está la ayuda, digamos, cómo accedíamos con guión-help o con mancat.
Acá vimos formas de editar un archivo, como ya se los mostré antes, nano y el archivo que queremos editar, v o el archivo que queremos editar, y cat para concatenar o mostrar el contenido de un archivo. El comando clear, que sirve para limpiar la pantalla y resetear la terminal para empezar a seguir trabajando. Acá también está documentado. Y habíamos hecho esta serie de ejercicios en la cual teníamos que leer primero un poquitito la ayuda como para ver de hacerlo. Esperen que voy a tratar de achicar un poquito esta ventana a ver si me deja. No, lo que voy a hacer, voy a salir de acá, aguárdame un chiquitín, y voy a abrir una consola que sea más amigable. Esto tenemos 192.168.1.83. Ahí está. Bien. Esta consola es un poquito más amigable y me deja marcar sobre la misma y demás. La otra de la consola del VirtualBox es como estar viendo el monitor directo del equipo, y acá lo que estoy haciendo, me conecté a la consola por el protocolo SSH. Digamos, básicamente es lo mismo, es como estar sentado frente al equipo, pero bueno, digamos, la consola es un poco más dúctil, por así decirlo. Entonces, si nosotros queríamos ver la ayuda del comando cat-help, y acá nos pedía indique el comando a ejecutar en la consola para mostrar el contenido del archivo etc message of the day, de modo que se muestre el número de línea antes de cada una de ellas. Bueno, recomendaba leer la ayuda, y habíamos visto de que dentro de la ayuda había una opción, que era esta, number allow boot lines, que básicamente es que enumera todas las líneas de salida. Entonces, si nosotros usamos cat-n /etc /message of the day, nos mostraba un numerito, esperen que lo voy a hacer un poquito más ancha, nos mostraba un numerito delante de cada una de las líneas. Después nos pedía que limpiáramos la consola, usábamos el clear, y después nos decía que queríamos ver la versión, aprendimos que era cat-version, y ahí también lo pudimos hacer, y después nos empezó a pedir que mostráramos las líneas digamos, que mostráramos el archivo, pero de modo tal que solamente se enumeraran las líneas no vacías. Y también habíamos consultado la ayuda y era la opción -b. Y por último, teníamos que mostrar las líneas no vacías y además mostrar el signo pesos al final de cada línea. Entonces vimos que era agregando la opción E. Si no se acuerdan, hacemos cat-help. Y fíjense que, digamos, la opción B dice number non-blank, number non-empty output lines, y que les dice que overrides -n. ¿Qué significa que overrides n? Que si yo ejecuto el comando con los dos modificadores, el que va a tener más importancia es el B. De hecho, fíjense, yo cat -b -n /etc /mensaje del día. Fíjense que le da, digamos, le responde al -b. Porque si fuera el -n tendría que enumerar todas. Y no importa el orden. Si yo ahora acá pongo -n -b, sigue siendo lo mismo. Y el comando que yo di antes como -be, que era el que hacía falta para ese ejercicio, la última parte del ejercicio, lo podemos dar como los dos modificadores juntos, o lo podemos dar separado, y la salida es exactamente la misma. Bien, y hasta ahí habíamos llegado. ¿Hasta acá venimos bien? Sí, sí. Bien, Sí, sí. excelente. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a ver la presentación un poco más grande y después volvemos a la consola. Bien, ahí pasamos la primera etapa de ejercicios propuestos y ahora empezamos a charlar un poco sobre el sistema de archivos. Algo muy importante, que si bien está acá al final, digamos, yo lo quiero mencionar al principio, el sistema de archivos de Linux, digamos, identifica, digamos, o diferencia las letras mayúsculas de las letras minúsculas. Entonces, pueden existir dos archivos llamados salida.txt, uno que esté con la letra S mayúscula y otro que esté con la S minúscula. Y para Linux van a ser dos archivos diferentes. Así que si ustedes son de aquellos que se acostumbran a escribir letras con mayúscula, minúscula, digamos, nombres de archivos mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, acá tengan particular cuidado, porque si no le pegan exactamente con la combinación que lo escribieron la primera vez, se vuelve bastante complejo administrarlo. Obviamente si lo hacen por consola, si lo hacen con un shell gráfico es darle doble clic al archivo y no pasa nada. A diferencia de los sistemas de archivos de Windows, donde yo, digamos, tengo una unidad, un dispositivo, ese dispositivo lo particiono y esas particiones las asigno a unidades, a letras, dentro de la C, la D, la E,
dependiendo de la cantidad de particiones que yo pueda tener en mi sistema. En los sistemas Linux lo que hay se denominan puntos de montajes. Y el punto de montaje principal es el punto de montaje raíz, el directorio raíz. Y a partir de ahí yo puedo, digamos, distintos puntos de montajes pueden pertenecer a distintas particiones. Algo, por ejemplo, que se suele hacer bastante comúnmente, la partición de booteo, la /boot, lo que se hace se monta, se crea una partición exclusiva para eso. Muchas veces se hacen cuando apenas habían salido los discos SSD y que eran muy caros, lo que se hacía, se pasaba esa partición o mejor dicho, se creaba la partición boot dentro de los dispositivos SSD, entonces el sistema cargaba rapidísimo, como cargan hoy en día los sistemas con SSD. Pero entonces teníamos un dispositivo pequeño, de capacidad pequeña, que nos alcanzaba para que el sistema bootee rápido, y después el resto de las particiones y los puntos de montaje los teníamos en disco mecánico. Al menos el inicio del equipo mejoraba radicalmente. Dice, todos los sistemas de archivos tienen un origen único en el directorio raíz o root, representado por el signo barrita. No es la barra invertida, sino que es la barra de dividir. Es el simbolito que tenemos arriba del 7 en un teclado latinoamericano. Bajo ese directorio se encuentran todos los archivos a los que el sistema operativo puede acceder, y los archivos se organizan en distintos directorios y carpetas cuyo objetivo es estándar para la gran mayoría de las distribuciones. Es verdad, hay un estándar, digamos, en cuanto a la forma en que se organizan las carpetas dentro de las distribuciones. Algunas distribuciones se adecúan y se amoldan más a ese estándar, otras no tanto, y otras hacen lo que quieren. Entonces, por eso es que cuando uno empieza a usar una distribución, por ahí se fideliza con esa distribución, porque ya le empieza a conocer dónde va cada cosa, dónde se guardan las cosas. Entonces, por ahí, digamos, si le toca administrar un servidor nuevo en otro lado, dice, no, meter un Debian que yo ya lo sé manejar. Y bueno, y de esa manera es que se va creciendo la cantidad de servidores que corren este tipo de sistemas operativos. Bueno, acá, como les mencioné antes, un archivo de esta manera es distinto al otro. Vamos a probarlo, vamos a ver que así sea. Esperen que vuelvo a abrir la consolita. ¿Dónde me quedó? Salí. Bien. Esperen que voy a achicar un poco. Bien, vamos al directorio home. Tengo comisión 209, comisión 209. Claro, ahí está la carpeta de departamentos. Bueno, vamos a borrar todo. RM menos asterisco menos R. Ya vamos a ver después cómo esto que estoy haciendo rápido lo vamos a hacer con tranquilidad. Bien. Lo que le quería es mostrar. Si yo acá creo un archivo, voy a crear un archivo con el comando touch, que el comando touch básicamente crea un archivo vacío. Y si el archivo existe, le modifica la fecha de último acceso, la fecha de modificación, por así decirlo. Entonces acá estoy creando el archivo salida, y voy a hacer lo mismo con el archivo salida con la S mayúscula. Y fíjense, si ahora hago un listado, ahí están los dos archivos, el salida.txt y el salida con la S mayúscula. Es más, si creo otro archivo que se llama salida, la cosa se empieza a complicar. Por eso, digamos, hay que tener cuidado. Fíjense, son tres archivos distintos que se llaman igual, que en Windows sería exactamente el mismo archivo. Bueno, acá no, acá son archivos todos diferentes. Así que, bueno, tengan cuidado cuando le dan los nombres a los archivos. Bien, ¿qué es un inodo? Básicamente, digamos, los inodos representan de alguna manera o un archivo o un directorio. Y cada archivo o directorio tiene vinculado un inodo, y el inodo en sí es un número entero único, único a nivel partición. Puede haber que se repita un inodo de una partición a la otra, pero bueno, como en el propio inodo está determinada cuál es la partición, eso lo identifica del otro. Y básicamente es un numerito que apunta a una estructura, digamos, que contiene información respecto del archivo al cual está apuntado por ese inodo. Entonces, básicamente lo que contiene es el identificador de dispositivo, el número de inodo, la longitud en bytes, el identificador de usuario del creador o de un propietario del archivo con derechos diferenciados, el modo de acceso para leer o escribir y ejecutar el archivo por el propietario del grupo y otros usuarios, las marcas de tiempo y el número de enlaces. Esto es muy importante, ya lo vamos a ver, el número de enlaces, y acá habría que poner el número de enlaces duros en realidad, porque, digamos, dentro de Linux tenemos enlaces duros y enlaces blandos. Ya vamos a ver qué lo diferencia uno del otro.
Y esa cantidad de enlaces me va a mostrar a mí con un comando, por ejemplo con el comando ls. Fíjense, yo acá hice el ls, este numerito que ven acá, que estoy marcando, ¿lo ven marcado en la consola? Ese numerito es el número de enlaces duros que tiene cada uno de estos archivos. Es un concepto que en Windows no existe, o al menos yo nunca lo usé o lo reconocí como tal. Y tenemos la posibilidad dentro del comando ls mostrar el número de inodo de nuestros archivos. Yo les voy a mostrar la ayuda y ustedes me van a decir cuál debería usar, qué comando, con qué modificador debería correr el comando ls para que me muestre el número de inodo. Está por ahí, a ver si alguno lo engancha. -i. -i, perfecto, acá está. O doble Siempre, guión inode. sí, siempre tienen los dos, el -i o el -- inode. Generalmente cuando se usa esto, se usa, digamos, cuando uno quiere que quede mejor documentado el script que está haciendo, pero si lo hace en línea de comando, le mete, siempre, digamos, la gente que usa este tipo de consola trata de escribir lo menos posible. Entonces, vamos a hacer un clear y vamos a hacer ls-li. Y ahí apareció un numerito adelante de cada uno de mis archivos. Fíjense que son numeritos distintos. Y este justamente es el inodo, el que termina en 71, el que representa el salida con S mayúscula, el 72 el que tiene la mayúscula y el 70 el otro. Cada uno de esos archivos tiene información respecto de cada uno de cada uno de estos inodos tiene información de cada uno de estos archivos. Ahora, si yo creo una carpeta, luego mkdir carpeta y hago un ls-i, li, fíjense que también la carpeta tiene un número de inodo, o sea, todo tiene un número de inodo. Y ese número de inodo guarda internamente, es como una estructura, toda la información referente al archivo que está apuntado, a la entrada de directorio que está apuntando ese inodo. Bien, enlaces. Les dije que había dos tipos de enlaces dentro de lo que sería este tipo de sistema. Tenemos los enlaces duros y fíjense lo siguiente. Yo voy a crear un enlace duro ahora. Voy a borrar los dos archivos salida con la A mayúscula y con S mayúscula. De paso les cuento cómo borrar un archivo. RM y el nombre del archivo. Ahí lo borré. Y el RM... y tiene algo bastante interesante la consola. Si yo escribo en la primera letra y toco el tabulador, ya me autocompleta si hay un archivo que cumpla de alguna manera con ese único criterio. Así que está re bueno, digamos, re rápido para trabajarlo. ls-li. Entonces lo que yo voy a hacer ahora, voy a crear un enlace duro al archivo salida.txt. No se preocupen por el comando, después lo vamos a ver. Básicamente para crear un enlace duro hay que usar el comando ln, y la estructura del comando es a qué lugar apunto y con qué lo apunto. Entonces voy a apuntar a salida.txt y lo voy a apuntar con otra forma. Se lo voy a poner otra forma de acceder.txt. Si ahora hago un ls-li, fíjense qué interesante esto. Otra forma de acceder.txt y salida.txt tienen el mismo número de inodo. ¡Wow! ¿Y esto cómo se procesa? Bueno, tengo dos entradas de directorio que apuntan al mismo contenido dentro del sistema de archivos. Y ustedes me dicen, ¿para qué corno me sirve esto? Sirve un montón. Fíjense, por ejemplo, acá el numerito que antes de... como un symlink de Windows o algo así. El enlace, digamos, vos decís como el acceso directo de Windows. El LNK, el archivo LNK. Bueno, el LNK en realidad es más parecido al enlace blando, al enlace simbólico. Después lo vamos a ver, pero este no. Este es bastante particular y en Windows, les repito, o no lo conozco yo o nunca lo vi. Pero fíjense lo siguiente. Yo voy a editar el archivo salida.txt. Le voy a crear algo con el nano. Salida.txt. Comisión 209, jugando con enlaces duros. Si ahora hago un cat de salida.txt, debería tener ese contenido, y si ahora hago un cat de otra forma, me va a mostrar exactamente el mismo contenido. De hecho, fíjense que el tamaño se actualizó. LI.
tienen los dos 33 caracteres. Y ahora viene lo interesante del tema. Supónganse que esta carpeta, comisión 209, es una carpeta que está compartida por varios usuarios, y que esta información, lo que está almacenado en salida.txt, es muy importante y no la puedo perder. Entonces yo lo que voy a hacer, por ejemplo, fíjense, me voy a ir dentro de comisión 209, no, me voy a ir fuera de comisión 209, voy a crear otra carpeta que se llama comisión 209 backup, BKP. Es decir, si yo hago un ls-li, tengo un montón de cosas acá. A ver, tendría que borrar un par de cosas. Bueno, está acá, fíjense. Este era el archivito, la carpeta sobre la cual estábamos trabajando, y esta es la que creé yo recién. Entonces, si yo hago un ls de la carpeta comisión 209 BKP, está vacía, y si hago un ls de la comisión 209 están los otros archivos. Entonces ahora yo voy a entrar en comisión 209-backup y voy a crear un enlace duro a ..// comisión 209 /salida.txt. ¿Entienden esto por qué le puse ... y después comisión 209 salida.txt? ¿Por qué lo referencié de esa forma? Porque estás ahí. En realidad es porque yo estoy en una carpeta, a ver si se los puedo mostrar de otra forma. ¿Para ir una carpeta hacia arriba es? Exactamente, ahí está. Esa es la mejor forma de explicarlo. Fíjense, con el comando pwd, yo, digamos, muestro dónde estoy parado. Y da la casualidad que comisión 209 está al mismo nivel que comisión 209 backup. Entonces, para yo referenciar un archivo que está dentro de comisión 209 solito, tengo que decirle, bueno, andate un nivel para arriba y después de ahí entra en la otra carpeta. Y eso era lo que estaba haciendo. Fíjense, si yo hago ahora cat /com 209 salida.txt, me muestra tal cual lo que estoy haciendo. Si no, la otra alternativa, para no tener que usar estas referencias relativas, sería poner toda la ruta completa, que ahí me valgo del comando pwd que hice antes. Sería /home com 209 salida.txt. Esa sería la ruta completa, por así decirlo, ¿sí? A ver, ¿alguien pregunta algo? No veo nada, a ver. Había algo en el chat y no lo veo. O capaz que había quedado de antes. Ahora sí lo veo. Ahí veo que Claudio mandó cómo crear symlinks y demás. Perfecto, gracias. Crear symlink y hardlink. Es algo similar a eso lo de Linux, ¿no? Espera, lo estoy abriendo, digamos, ahora para ver cómo crear symlink y hardlink. Mira, así que Windows tiene para crear enlaces duros. No lo sabía. Sí, igual creo que los duros me parece que a partir del 10, me parece. Ah, mira. No quiero hablar porque no sé mucho, pero... Mirá vos qué bárbaro. Enlace creado de origen. Bueno, después lo voy a revisar. Nunca lo había visto antes en Linux, en Windows. La verdad que está bueno tu aporte. Después lo voy a revisar a ver si se maneja igual que en Linux. Buenísimo, muy bueno el aporte, gracias. Esperen que minimizo esto. Ahí está. Bueno, entonces vamos a optar por lo creamos de esta manera o lo creamos de manera relativa. Si ustedes me dicen cuál sería la forma más prolija, y esta es la forma más prolija porque no hay forma de errarle, por así decirlo. Pero de la manera relativa también funcionaría. Vamos a hacer así, vamos a hacerlo con esa para que no queden dudas. Entonces voy a hacer un enlace duro, porque no le puse el -s, que es el simbólico, a home com 209 salida.txt y le voy a llamar backup.txt. Entonces, si ahora yo hago un ls y un li de lo que tengo en esta carpeta, fíjense que el número de inodo que tengo acá, bueno, no lo tenemos listado antes, vamos a listarlo de nuevo. Voy a hacer un clear y vamos a hacer un ls-li /com 209. Fíjense. El número de inodo de backup.txt es el 139.870. El número de inodo de otra forma de acceder.txt es 13.8770. Y el otro es 13.98. Es decir, estos son los mismos números de inodo. Y fíjense que se agregó
un numerito más. Antes figuraba un 2, ahora tenemos un 3. Eso significa que hay 3 entradas de directorio que apuntan a este inodo. Y ahora bien, ustedes miran, ¿y para qué sirve? ¿De qué me sirve esto? Bueno, fíjense lo siguiente. Si yo ahora, perdón, vamos a entrar a comisión 209-backup, y si hago también, obviamente, un cat de backup, obviamente voy a ver lo mismo. Voy a editar backup, y le voy a agregar más cosas, más texto. Si lo guardo. Y, digamos, me voy al otro, comisión 209, y ahora voy a hacer un cat de salida.txt. ¿Y a usted qué les parece? ¿El cambio que introduje en el otro archivo tendría que estar acá también? Claro. Exactamente, porque en realidad no es que son archivos distintos, son distintas entradas de directorio que apuntan al mismo contenido. O sea que está bien, digamos, es lógico que figure esto. Eso es como para un nivel de seguridad, una cosa así, profe, ¿eh? Digamos, claro. puede tener una carpeta escondida, escondida por decirlo así, y tenés el acceso en, no sé, en cualquier lado, pero nadie sabe dónde está realmente. Tal cual, y vos fijate que un poco a la seguridad era lo que yo apuntaba. Yo estaba tratando de simular el siguiente escenario, donde nosotros teníamos un montón de usuarios que están trabajando en esta carpeta. Y viene un usuario principiante probando comandos y dice, uy, qué bueno, rm*-r, que es básicamente tirar una bomba atómica a la carpeta donde lo haces. Uy, listo, ya está. Uy, a ver qué pasó. No hay nada, desapareció todo. Digamos, Chernobyl fue. Entonces, resulta que salida.txt tenía todos los estados contables de la empresa y mañana tenían que cerrar el balance. Y ahí, bueno, se explota todo, digamos, bueno. ¿Qué pasa? Como nosotros fuimos bastante conservadores y nos creamos en otra carpeta, obviamente tiene que ser dentro de la misma partición, si no esto no funciona, porque, digamos, los inodos, digamos, pueden repetirse de una partición a otra. Si yo acá hago un ls-li, fíjense, todavía tenemos nuestro backup.txt. Ahora el número que decía 3, gracias a la bomba atómica que tiramos en la otra carpeta, destruimos dos entradas de directorio que apuntaban a esto, pero si yo hago un cat de backup, sigue estando y el número de inodos es el mismo, con lo cual yo puedo mantener el acceso al archivo, cosa de que ya de por sí termina siendo algo muy, muy importante. Y por ejemplo, lo puedo acceder desde distintos lugares y siempre voy a estar accediendo al mismo contenido. Obviamente, cuando yo eliminé la última entrada de directorio que apunta a ese contenido, chau, ahí ya está, ahí ya no puedo hacer más nada, ¿sí? Pero al menos de esta manera yo puedo reconstruir todo. Entonces me puedo ir a la carpeta com 209 y puedo volver a crear un enlace simbólico. Ahora al punto, antes lo hicimos absoluto, vamos a hacerlo relativo ahora. 209 backup. Barra backup y le decimos salida.txt. Y ahora hacemos un ls-li y ahí ya apareció nuestro salida.txt, dos enlaces duros, mismo número de inodo, y si yo ahora hago un cat de salida.txt, vuelvo a tener el acceso tal cual como lo tenía. Entonces fíjense que algo tan simple como esto nos puede salvar las papas de un problema que se podría transformar en realmente un problema. Bien. ¿Lo llegan a comprender? ¿Lo llegan a ver más o menos el concepto de enlace duro? Entonces sería básicamente, yo tengo un contenido dentro de mi file system que está apuntado por una entrada de directorio, un nombre salida.txt. Y yo creo una nueva entrada que apunta al mismo inodo, pero se llama distinto. Y puede estar dentro de la misma carpeta o en distintas carpetas. Entonces, mientras yo conserve de alguna manera alguna de esas entradas, siempre voy a poder recuperar el contenido. Ahora, cuando ya borré todas las entradas que apuntaban, que apuntaban o referenciaban ese inodo, chau, ahí desapareció. Bien, vamos a ver entonces ahora, si quedó medianamente claro eso, vamos a crear un enlace blando. El enlace blando vendría a ser, dentro de lo que sería Linux, lo que sería el archivo, un acceso directo en el escritorio de Windows. Vieron que por ahí uno instala el Word o el Office y no quiere tener que ir a buscar dónde está guardado, digamos, dentro del menú inicio y demás. Lo que uno hace es crear un acceso directo. Bueno, cuando hace doble clic en ese acceso directo, lo que sucede es que se apunta al ejecutable al cual apuntaba el acceso directo y se termina ejecutando eso. Bueno, acá es básicamente lo mismo, para que vean que es bastante, digamos, no hace falta hacerlo en la misma carpeta. Yo voy a apuntar al otro, al backup, al que tenemos en comisión 209 backup. ¿Cómo se hace un enlace simbólico o un enlace blando?
Es igual con el comando ls, pero se utiliza, ln, perdón, pero se utiliza el modificador /s. ¿Y dónde apunta? Lo vamos a hacer que apunte a home. Es decir, ¿qué es lo que va a apuntar hacia, cuál es el destino del enlace? Sería este, home, comisión 209, nos vamos a hacer que apunte al salida. Comisión 209, salida.txt, y se va a llamar acceso directo. .txt. Bien, voy a hacer un ls-li para ver el número de inodo. Y fíjense que acá ya me está diciendo, me lo está mostrando, tengo el archivo salida que tenía y tengo el nuevo acceso directo .txt que me está diciendo que apunta a home com209 salida.txt. Y fíjense una particularidad, ya el número de inodo no es el mismo. Con lo cual no estamos hablando del, digamos, que se mantiene el mismo contenido. Sí es apuntado hacia ese contenido, pero es como que no accede directo al inodo. Apunta a la entrada de directorio que realmente apunta al inodo. Entonces, si yo quiero editar este acceso directo, me va a mostrar obviamente el archivo al cual apunta, agregado desde acceso directo. Lo grabo. Y si yo ahora hago un cat a salida.txt, todo debería indicar que el agregado está perfecto. Fíjense que ahí apareció. ¿Por qué? Porque en realidad, al yo hacer la edición del archivo en realidad lo que le dijo, bueno, edítame este archivo. No, pero este archivo en realidad apunta a este otro. Entonces te termina editando este de acá. Pero fíjense que voy a hacer lo siguiente. Y bueno, esto obviamente también actualizó. Perdonen que vaya por ahí de un lado y para el otro, pero me voy acordando algunas cositas que me parecen importantes remarcar. Esto también actualizó a mi archivo backup, obviamente, ¿sí? Ahí está agregado desde el acceso directo, porque esto es un enlace duro, digamos, mientras se actualiza el contenido, esto apunta directamente al contenido. Bien, volvamos entonces a donde tenemos el acceso directo. cdcom 209. Y fíjense lo siguiente, yo ahora voy a borrar salida.txt. Bien. Y yo ahora voy a hacer un cat de acceso directo.txt. ¿Qué me va a devolver este comando? Que no se encuentra el archivo. Exactamente. ¿Por qué? Porque el lugar al que el archivo al cual apuntaba no existe más. Perfecto. Digamos, si vieron eso, entendieron la diferencia entre uno y otro, digamos, y vieron que es bastante más endeble esta relación que la otra. Bueno, acá no nos queda otra alternativa que terminar borrando este acceso directo porque no apunta a ningún lado. Obviamente, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a crear un acceso directo, un acceso duro. Home comisión 209 backup. Backup. Y le vamos a decir salida.txt. Y ahora si hago el cat, sí funciona. O sea, mientras yo lo recupere al destino del acceso directo, vuelve a funcionar. Buenísimo. Eso era lo que les quería mostrar. Bien, los de los directorios que charlábamos antes, que en general las distribuciones, algunas se mantienen más o menos pegadas al estándar, todas se van a encontrar, van a tener la carpeta home. La carpeta home sería el equivalente dentro de Windows a la carpeta users o usuarios. Vieron que dentro de users, digamos, se crean todos los perfiles de los distintos usuarios que uno va creando. Bueno, ese sería el equivalente. En particular, cuando uno crea un usuario dentro de un sistema GNU Linux, le puede decir si va a tener una carpeta personal o no. Si uno no dice nada, de manera predeterminada se crea una carpeta dentro de la misma. Hay una carpeta llamada /opt, y que básicamente, digamos, viene del inglés de optional, digamos, o sea que es contenido opcional y generalmente no está vinculado a la distribución propiamente dicho, sino que es software de tercero que uno le va a agregar. De ahí es que el estándar es instalarlo ahí. Luego tenemos la carpeta USR, y dentro de la carpeta USR está la carpeta bin y lib, que básicamente está
casi todos los comandos en binario que nosotros estamos usando. Y fíjense, lo podemos ver simplemente de esta manera. Voy a ir a la carpeta usuario, a la carpeta bin dentro de usuario, y vieron que nosotros estábamos usando el comando cat. Bueno, lscat, ahí está cat, fíjense. Vamos a poner ls-li. Acá tenemos el comando cat, que tiene, si queremos verlo en cada una, tiene 43K. La H les muestra el contenido, digamos, no solamente en bytes, sino que se los va dando en función de la unidad siguiente para que sea más fácil de entender. Este cat es el comando que se invoca cuando yo uso el cat. Y si yo quiero hacer un cat de cat, es bastante loco, y fíjense que se volvió loco la consola. ¿Por qué? Porque está tratando de mostrar un binario. Es decir, ese cat ya está compilado para esta plataforma. También lo mismo, yo puedo hacer un ls, a ver, ls-li, ln, y ahí tenemos el comando ln que estuvimos usando recién. Pero esto se trata, todos los comandos que uno usa, está el binario ahí, y que forma parte del paquete de aplicaciones GNU que les contaba yo al principio. Entonces, bueno, si yo quiero hacer un cat del ln, fíjense, ahí está toda la cosa rara, digamos, los simbolitos raros y arabescos, cosas que aparecen. ¿Por qué? Porque, bueno, hay caracteres no imprimibles una vez que están compilados. Y también hay una carpeta lib que muchas de las aplicaciones o los archivos compilados que tenemos pueden hacer uso de esas librerías. Tenemos la carpeta /var, que justamente ahí va contenido variable, y dentro de esa carpeta var, una subcarpeta muy importante es la carpeta log. Y si le tendríamos que buscar un equivalente a la carpeta log y a su contenido, vendría a ser el visor de sucesos de Windows. Vieron que uno tiene, dentro de las herramientas administrativas de Windows, tiene la posibilidad de ver eventos de sistema, eventos de seguridad y demás. Bueno, todo eso está acá, un poco más a pedal, crudo en un archivo. Entonces yo acá podría, a ver si acá se está conectando alguien más. Esperen que lo veo. Acá. Sé que se había desconectado. Bien. Bien, entonces, ahí dentro, por ejemplo, si yo hago un cat syslog, ahí me va a mostrar todo lo que va sucediendo dentro del sistema. Hay otro archivo que es el DMES. ¿Cómo era? LS. Messages, ahí está. Tengo un cat messages. Y también me va mostrando todo lo que va pasando, lo que fue pasando hasta este instante. Tiene agosto 27, 21 a 20. Va a ser un ratito, digamos, lo vio esto. Y bueno, y de la misma manera, si yo empiezo a dotar de mayor funcionalidad, o agrego nuevos servicios dentro de mi software, dentro de mi servidor, obviamente, por ejemplo, si agrego un servidor Apache, va a haber un /log, /var/log/apache, y ahí dentro van a ir los logs de error, de accesos, y un montón de información que yo después puedo utilizar para sacar métricas de cómo está funcionando, digamos, de qué errores hay y corregir los scripts que puedo llegar a tener. Y el /boot son los archivos estáticos de arranque. Un poco les contaba eso al principio, de que es una partición un punto de montaje donde yo puedo poner un dispositivo más rápido, como para que arranque más rápido el sistema. Igualmente los arranques de los servicios de este tipo de distribuciones son muy rápidos. Vamos a entrar en boot. Y en boot nos vamos a encontrar con el group, que es el gestor de arranque, y tenemos todas las imágenes del sistema, que si ustedes se fijan en la versión, debería ser muy parecido a lo que nos tira el UNAME. Fíjense, UNAME dice 4.19.0.17 AM64, 4.19.0.17 AM64. Ese es el kernel, digamos, el archivito de kernel que termina siendo el que se está cargando y con el cual nos estamos comunicando nosotros, con el cual se está comunicando la consola y con el cual nos permite usar el hardware que en este caso es un hardware virtual, por así decirlo. Bien, eso en cuanto a los directorios más habituales. Hay un montón más, pero bueno, estos son los que seguro van a encontrar en casi todos los. Y después hay otra carpeta muy importante, bueno, que acá nosotros no la pusimos, que es la carpeta etc. La carpeta etc, digamos, viene como una especie de mix de configuración de archivos de configuración. Y bueno, por ejemplo, como les decía antes, dentro de etc, el archivo hostname,
cat host name. Tiene los archivos, el nombre del host, y tenemos otro resolve.conf que tengo, por ejemplo, mi servidor de nombres, digamos, con el servidor que resuelve los nombres, por así decirlo. Así que bueno, ese es un dato adicional, otra carpetita importante. Bien, los comandos que vamos a utilizar para gestionar todas las carpetas y demás, un poco los que estuvimos usando yo, algo de manera interactiva, no los aclaré puntualmente, pero bueno, ahora lo podemos hacer con cada uno de ellos. Espérense que lo voy a achicar acá para que podamos ir viéndolos. No van a distar demasiado de los comandos que ustedes conocen de consola de Windows, digamos, son bastante parecidos. Y, a ver acá, ¿qué tenemos? No, me parece que es mejor ponerlo al costadito. Vamos a dejarle chiquitita. Bien, tenemos por un lado el ls, que es el que venimos usando hasta ahora de manera bastante intensiva. Esperen que voy a volver a la carpeta home, comisión 209. Bien, tenemos entonces el ls, que es listar el directorio. Si no le ponemos ningún modificador, fíjense que nos tira un archivo atrás del otro sin mayor información. Esto es equivalente al dir. Si yo pongo dir, hace exactamente lo mismo. Y si hago un ls-l, que sería el listado ampliado, esperen que lo voy a poner más para acá. Bueno, un poco más. Ahí está. Sería el equivalente al bdir. Fíjense que hace exactamente lo mismo. Digamos, son alias de los mismos comandos. Luego, para cambiar una carpeta, el comando cd, que ya lo estuvimos usando bastante. Es decir, cd ... me vuelve a la carpeta anterior, cd el nombre de la carpeta, ingresa dentro de esa carpeta. Ya vamos a ver que para poder hacer eso tenemos que tener un permiso determinado dentro del sistema de archivos. Bien, ¿qué más tenemos? A ver, vamos a crear una carpeta. Lo hacemos con mkdir. Mkdir, documentos, por ejemplo. Entonces, fíjense, si yo ahora hago un ls-i, tengo la carpeta documentos. ¿Y cómo sé que es una carpeta? Que eso también va a venir bien. Fíjense, el primer carácter, que en el caso de salida.txt es un guioncito, acá en documentos en realidad es una D. Y fíjense, en el enlace blando es una L. Entonces, uno dentro de este listado ampliado que se obtiene con ls-l, sin el i no nos muestra el inodo, o sea, si no necesitamos el inodo podemos obviarlo. Tenemos la primera letra, nos indica de qué tipo de archivo se trata. Entonces nosotros con una simple lectura, sin ver esta parte, digamos, sin ver esta parte de acá, ya nos damos cuenta que esto es un enlace simbólico, que esto es una carpeta y que esto es un archivo. Hay otras letritas más, pero bueno, no vienen al caso, digamos, son bastante más puntuales y dependen de otros tipos de dispositivos y contenidos. rmdir me va a permitir borrar una carpeta siempre y cuando esté vacía. Fíjense, yo voy a hacer rmdir y voy a decir documentos y chau, se fue documentos. Y ahora hago un ls-l, ya no está más la carpeta. Y, por ejemplo, hay veces que se da la necesidad de crear una carpeta dentro de otra. Por ejemplo, mkdir, documentos, públicos, 2021, 08. Si yo quiero hacer esto, ¿ustedes qué creen? ¿Que va a funcionar o que no va a funcionar? Les muestro. Hago así y no anda. ¿Y por qué no anda? A ver, razonemos por qué no anda. Porque no existe la dirección, ¿puede ser? Exactamente, porque primero, la carpeta de documentos no existe. La carpeta públicos no existe y la carpeta 2021 no existe, por lo tanto no puedo crear la 08. Y digamos, tampoco podría crear públicos porque no existe la documento. Es como un error recursivo, por así decirlo. Y esto se soluciona con un modificador que tiene el comando mkdir, que es el "-p", que más adelante lo vamos a ver en la documentación, y que lo que hace es crea todas las carpetas que hagan falta para cumplir con la ruta que yo le estoy dando. Entonces fíjese, ahí le di un enter, si yo ahora hago un tri de esto, fíjense, ahí me creo el 08 dentro del 2021, dentro de públicos, dentro de documentos. El comando tri me muestra el arbolito re lindo dibujado, está muy bueno, y puedo ver de una manera pseudográfica cómo está organizada la jerarquía
jerarquía de carpetas que acabo de crear. Entonces ahora, si yo dentro de 2021 tengo que crear el mes 09, ahora ya no hace falta que ponga el -p, porque toda la estructura ya está creada. Entonces pongo 09 y ahí funcionó perfectamente. Y fíjense, ahí está el 9 debajo del 8. Entonces mkdir me deja crear directorios. Con la opción -p me va a permitir crear toda la estructura, todas las subcarpetas que hagan falta para cubrir la ruta que yo le di. Y si yo ahora quisiera borrar con rmdir documentos, no me deja, porque rmdir requiere que el directorio esté vacío. Entonces, ¿cómo soluciono esto? Hago rm documentos ** -r. Es decir, le tiro una bomba atómica dentro de documentos. Y ahora sí hago rmdir documentos. Chau, desapareció. El asterisco, al igual que en la consola en el símbolo del sistema de Windows, representa todo. Significa todo, básicamente. Todo, o digamos un reemplazo por todos los archivos que cumplan con esa condición. Bien, vimos entonces el ls, el dir, el bdir, cd, mkdir, rmdir. El touch ya lo usamos, que vimos que nos permitía crear un archivo vacío si no existía, o le modifica la fecha de última modificación si el archivo ya existe. El comando pwd me muestra el lugar de la ruta donde yo estoy parado. Si yo pongo pwd, me va a mostrar exactamente dónde estoy parado. En general coincide con lo que ven ahí en el prompt. Luego podemos copiar archivos con el comando cp. Vamos a hacer una copia. Vamos a probar de hacer una copia de alguno. A ver, tenemos el salida.txt. Voy a hacer cp salida.txt y lo voy a llamar salida.txt.copia. Si hago un ls-la, -l, ahí tenemos el salida.txt y el salida.copia. Obviamente esto es una copia, no es la misma entrada de directorio. Por lo tanto, los números de inodos, ¿cómo deberían ser? Distintos, exactamente, muy bien. Fíjense, el salida.txt el 70 y el salida.txt.copia es el 73. Así que bueno, es lógico con lo que estamos viendo. Y luego un comando también bastante interesante, el cp, bueno, sirve para copiar dentro de la misma carpeta. Si yo no le pongo rutas, copia dentro de la misma carpeta. Y si yo quisiera mandar el archivo salida.txt a otro lado, lo puedo pasar con la ruta completa, como sería /home, /comisión 209-backup, y si no le pongo el nombre, me lo va a copiar con el mismo nombre. Fíjense, ahí pongo enter. Vamos a ir para atrás. 209 backup. Entonces ahí quedó el salida.txt. Pero si yo quisiera copiarlo pero con otro nombre, le tengo que decir qué nombre le quiero dar. Entonces voy a usar el comando cp, pero acá lo voy a poner salida.copia, por ejemplo. Entonces ahora ahí ya me voy a cd.comisión 209 backup y hago un ls. Entonces ahí tengo el salida.copia y el otro salida. Y obviamente tienen todos inodos diferentes. Eso permite copiar de un lado a otro. Sería el comando copy del DOS o de la consola de Windows. Y tenemos el comando mb que permite mover, así como copio un archivo lo puedo mover. Y por ejemplo, si yo hago un mb de salida.copia a salida.movido, lo que va a hacer esto, le va a cambiar el nombre. Y fíjense que salida.copia tenía el inodo 139.875 y el salida.movido tiene exactamente el mismo inodo. O sea que lo único que hace es reemplaza el nombre en la entrada del directorio que apunta a ese contenido. O sea que mueve la entrada de directorio para otro lado. Bien, y también yo puedo mover desde donde estoy a distintas carpetas. Por ejemplo, vamos a mover el salida.movido, lo vamos a mover a /home, /comisión 209, y también si no le pongo nada,
me lo mueve con el mismo nombre. Y si no, si le pongo un nombre, me pone el nuevo nombre que yo quiero poner. Ahí lo voy a poner de esa manera. Me voy a ir a CD comisión 209. Y ahí tenemos el salida.movido y fíjense que mantuvo su número de inodo, a pesar de que lo cambié de lugar. ¿Por qué? Porque simplemente le estoy diciendo, bueno, el mismo contenido es apuntado por esta entrada de directorio que ahora en lugar de estar donde estaba, está en este otro lugar. Y el último comando que vimos es el ln para crear enlaces duros o el ln-s para crear enlaces simbólicos. Entonces, bueno, ahora está cada uno de esos, ustedes lo tienen en el material que les mandé, tienen cada uno de esos comandos explicados. Más o menos lo estuvimos viendo recién nosotros usándolos. Y la idea sería, acá tenemos el comando df y el du. Estos están bastante interesantes. El comando df básicamente me dice el espacio libre que tengo en todas mis particiones. Si lo ejecuto con el comando -h, me muestra las unidades de una forma un poco más amigable. Me lo muestra ya si en gigas, en megas o en kilobytes. Acá, bueno, y te da el porcentaje de uso, digamos, así como lo da acá, pero bueno, lo da un poco más claro. Y después, por ejemplo, el du es disk usage, digamos, y básicamente me dice cuánto ocupa una determinada carpeta o un determinado archivo. Fíjense, vamos a hacer un ls acá y vamos a poner du -h salida.txt. Y salida.txt me dice que usa 4K. Si yo quisiera, por ejemplo, -s asterisco.txt, ¿qué hace? Bueno, y me muestra dos distintos, digamos, lo que ocupa cada uno de los archivos, digamos, con esa extensión. Y si no le pongo nada, directamente vamos a una carpeta más arriba, du, me tira directamente todo el acumulado a lo largo de todas las demás. Si hacemos un man du, estima el uso de espacio de ficheros. Y ahí tienen las distintas opciones. Bien, con eso uno puede más o menos ver cuánto me ocupa cada cosa y cuánto espacio libre tengo en alguna partición en particular. Bien, visto esto, tenemos la segunda instancia de ejercicios propuestos. No sé si hasta acá quieren hacer alguna consulta o ya arrancamos con esta segunda tanda. ¿Venimos bien? No se me duerman, no se me duerman. Vamos que ya falta poco menos que antes. Estamos muy bien. Bien, buenísimo. Entonces esperen, vamos a acomodar para que veamos el enunciado y tengamos la consola. Vamos a la comisión 209, vamos a hacer percha todo. No se copen con este comando porque es demasiado destructivo. Bien, a ver. Primer ejercicio de esta plantillita. Son muy simples, es solamente como para verificar, digamos, que algo de lo que charlamos quedó. Dice, a ver, vamos a hacer un poco más chico. ¿Lo llegan a leer ahí igual? Está muy chiquito, sé que está chiquito, pero díganme si lo pueden llegar a leer. Sí. Buenísimo, bueno, dice ejercicio 1, indica cuál es el comando que utilizarías para crear en la carpeta actual una carpeta llamada ejercicio 1. ¿Qué comando utilizarían en base a lo que charlamos para crear donde estoy parado una carpeta que se llame ejercicio 01? mkdir. Exactamente, mkdir, ejercicio 01. Y si ahora hago un ls-l, ahí está creado ejercicio 01. Perfecto. Indica cuál es el comando que utilizarías para crear la carpeta parte A con A mayúscula dentro de la carpeta ejercicio 1 desde la ubicación actual. Obviamente también va a ser un mkdir. Pero ¿y cómo hago para crear dentro de ejercicio 1 la carpeta parte A? Ejercicio 01 barra parte A. Perfecto, ejercicio 01. Uy, escribí cualquier cosa. mkdir, ejercicio 01 barra parte A. Perfecto. Vamos a hacer un tree y ahí ya está creado. Fíjense de dónde estoy parado. Tengo ejercicio 1 y dentro parte A. Excelente. Muy bien.
Luego de haber creado la subcarpeta parte A en el punto anterior, indica si puedes crear la subcarpeta parte A minúscula dentro de la carpeta ejercicio 1. ¿Puedo crear la carpeta parte A con la última A en minúscula dentro de la carpeta ejercicio 1? Sí, son Sí, porque serían diferentes distintos. nombres. Exactamente, digamos, y esa sería la justificación, digamos, sí se puede. ¿Por qué? Porque, digamos, Linux identifica como diferente las mayúsculas de las minúsculas. Excelente, hasta ahí vamos bárbaro. Indica los parámetros que incluirías en el comando ls para listar todo el contenido de la carpeta ejercicio 1, mostrando el número de inodo de cada uno de los elementos en la modalidad listado extendido. Lo estuvimos haciendo hasta recién, no hace falta que lo busquemos en la ayuda, sería el Con el ls-l LI. LI, exactamente. Y de hecho acá me falta poner ejercicio 01. Y ahí me mostró todo el contenido de la carpeta ejercicio 01 con el número de inodo y el listado extendido perfectamente. Excelente. 5. Indica el comando que utilizarías para crear un archivo vacío dentro de la carpeta ejercicio 01 llamado resultados.txt. ¿Cómo haríamos para crear un archivo vacío llamado resultados.txt dentro de la carpeta ejercicio 01? ¿El touch puede ser? El touch, exactamente. Entonces yo voy a hacer touch ejercicio 01 y le vamos a poner resultados.txt. Y ahora si hacemos un tree con 2G de bárbol, fíjense, dentro de ejercicio 01 tenemos el archivito resultados.txt. Perfecto, venimos maravilloso. Indica el comando que utilizarías para crear un enlace duro al archivo ejercicio 1 resultados.txt dentro de la carpeta ejercicio 1 parte A minúscula llamado otro acceso. Ahí se complica un poco más, vamos a pensarlo, y indica con qué comando podrías verificar que el enlace duro fue correctamente creado. Bien, entonces acuérdense, para ya sea enlaces duros o blandos, el comando era el LN. En particular para los enlaces duros no había que ponerle ningún modificador. Y acá, cuando ustedes les piden crear un acceso, un enlace duro, acuérdense que es el lugar al que apunta el acceso, el enlace duro, y luego cómo es apuntado. Entonces vamos a ser bien pragmáticos. ¿A dónde tenemos que apuntar? A ejercicio 01 resultados.txt. Vamos a escribirlo por las dudas con la línea, para que no dé lugar a malas interpretaciones por parte del sistema operativo. Vamos a escribirlo completo, digamos, home con 209, ejercicio 01, resultados.txt. Y esto tiene que ser creado dentro, acá sí podemos darle un